Estamos de regreso y la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está a punto de seguir adelante en una renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Solo con México, pero eso no significa que Canadá se haya quedado fuera. Los funcionarios de Washington y Ottawa siguen estando en desacuerdo en las conversaciones comerciales a pesar de semanas de negociaciones cara a cara. Para actualizar el tema y tenerlo aquí en la mesa central, nos acompaña Jesús Ugarte, Nayeli Ortigoza y Abraham González. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola. Muchas gracias, Atza. Buenas tardes. Pues bien, ¿qué tal? ¿Cómo ven? ¿Canadá sigue o no sigue en el juego? Para mí sigue en el juego, ¿no? La negociación sigue en Washington. Hay temas muy complicados como el lácteo, como las maderas, su industria cultural, pero Canadá sigue metido en la lucha y aunque mañana, en teoría, o este fin de semana al menos, se entregarían los textos ya en los diferentes senados, tanto de México como de Estados Unidos, pues Canadá sigue negociando y al final está ese duro golpe que probablemente va a recibir el presidente Trump de que el Congreso rebote esta propuesta bilateral que se tiene hasta ahora, porque la autoridad que él pidió, la famosa TPA, esta figura, fue para un tratado trilateral y el documento que él va a mandar al Senado este fin de semana es bilateral, ¿no? Entonces no sabemos qué va a pasar, todo depende en gran parte del Congreso. Desde mi punto de vista, yo también coincido. Canadá definitivamente sigue en el juego y además también por una razón. De las 4 razones que veíamos justo ahí en la nota que se publicó en el portal, hay una razón que a mí es la que me parece más importante. El TLCAN sigue vigente, el TLCAN 1.0 sigue vigente y eso es algo que de pronto perdemos un poco del foco en cuanto a las negociaciones y a la retórica de Estados Unidos y un poco el jaloneo que se tienen entre los 3 países, las negociaciones, las rondas. Bueno, ahí está la razón número 4 o la TLCAN 1.0. Pues, oigan, el TLCAN sigue vigente, las normas actuales no se han cambiado, son las mismas que entraron en vigor desde el 94. Y si Donald Trump decide optar por un tratado bilateral, entonces tiene que pedir al Congreso, tiene que decir, nos salimos del TLCAN, y eso es un proceso que tarda unos 6 meses y el Congreso también lo puede atorar y decirle, oye, tú no te puedes salir así también porque lo decidas, ¿no? Entonces eso todavía deja la puerta abierta, pues por lo menos, digamos, esos 6 meses, suponiendo que tuviera una aprobación express, tendría ese periodo de 6 meses en el que los 3 países siguen siendo parte de un tratado, siguen intercambiando mercancías bajo los mismos términos y además que en un comercio que sigue aumentando. Hoy lo veíamos con las cifras de comercio exterior de México, digamos, las cifras que se publicaron hoy es de México con el mundo, pero con Estados Unidos sigue aumentando el comercio exterior y el comercio exterior también entre Estados Unidos y Canadá sigue avanzando. Entonces creo que esa es una razón muy poderosa y pues Canadá definitivamente está dentro. Sí, hay un resquicio todavía, comentábamos con Nay hace un momento, creo que de aquí al 30 tiene que lograr, todavía hay una ventana para que Canadá pueda encontrar algún arreglo con Estados Unidos y se pueda subir para que el acuerdo sea trilateral. Creo que es muy estrecha la ventana todavía, pero se puede lograr. Lo hemos comentado aquí, creo que para Trump sería muy importante ir a las elecciones, la renovación del Congreso en noviembre. Te acordarás que ahí se tiene que renovar prácticamente toda la Cámara de Senadores, parte de la Cámara Baja. Para Trump sería políticamente muy importante llegar con un acuerdo trilateral, un acuerdo en principio, aunque sea, creo que sería muy importante. Otra razón de peso también es lo que representa Canadá para Estados Unidos y viceversa. Hay que recordar que en el caso de Canadá, de hecho de Estados Unidos, para Estados Unidos, Canadá es el segundo socio comercial más importante después de China. Los números nos dicen que a la primera mitad de este año el comercio total, incluyendo exportaciones más importaciones,
ascendieron a 312,000 millones de dólares, solo superado por China. México es el tercer socio comercial. Entonces, es muy importante para Canadá. 76% de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos, mientras que el 69% de las importaciones, de alguna manera, provienen de Estados Unidos. Entonces, es un socio, un país de peso, un mercado de peso para Estados Unidos. Sea en esta ventana, que es muy estrecha, está muy encima, muy de corto plazo, o sea más adelante, Canadá va a estar en el acuerdo trilateral, y lo que comentaba, que es una de las razones que maneja en importante nota, reveladora nota de Bloomberg, el Telecan sigue vigente, si no conocemos de ninguna solicitud del presidente Trump, que recordarás tiene que hacerlo 6 meses antes, una solicitud de cancelación del acuerdo comercial no existe. Entonces, pues sí, sigue estando ahí el acuerdo. Eso quita presión de alguna manera, más allá de la presión que vemos de Trump, que ha ejercido desde el año pasado, las advertencias, las amenazas, que ha sido parte de las herramientas para disuadir, para presionar a México, y más recientemente con Canadá, pues existe un Telecan y ese está vivo. Ahora, también la información que revela Bloomberg habla de que el día de mañana se estarían dando a conocer detalles del acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos. La pregunta que yo pongo sobre la mesa es, ¿no se está acercando ya al proyecto, a la propuesta de campaña que hizo Trump desde el inicio, en donde decía que iban a haber acuerdos bilaterales? ¿No creen que se quede simplemente en acuerdos bilaterales? ¿Podría pasar eso? O sea, ¿podría ser un acuerdo bilateral? Lo que van a entregar seguramente va a ser bilateral. El problema aquí, Atza, más bien es que el Congreso le apruebe eso, ¿no? Él puede ir mañana o el sábado o hasta el domingo incluso, como decía Jesús, hasta el 30, entregar estos documentos, pero eso no significa que el Congreso va a aprobarlo, ¿no? Ni el de Estados Unidos ni el de México. Ambos podrían rebotarlos o solamente el de Estados Unidos, y el proceso inicia desde cero otra vez. Entonces, tendría que volver a pedir esta figura de TPA o bien, pues, quedarnos con el Telecan inicial, como comentaba Abraham, ¿no? Entonces, sí, cabe la posibilidad de hacer estos tratados bilaterales, pero todo lo decide el Congreso. O sea, Trump podrá decirnos misa, pero al final de todo el Congreso es el que tiene la autoridad, el que al final fue el que autorizó el acuerdo original. Que yo creo que también, o sea, cualquier discusión o cualquier movimiento, cambio de decisión que haga Donald Trump, tendría que empezar de cero, ¿no? Con los tiempos del Congreso, porque todo se lo tiene que aprobar el Congreso. No es que él pueda decir por sí mismo tomamos tal o cual decisión. Creo que también Canadá está dando una lección o está tratando de poner ciertos como cierto alto a Estados Unidos, de decir, oye, no te vamos a aceptar cualquier término. Hay que recordar, capítulo 19 es algo de lo que le importa bastante a Canadá, que no se quite, y Estados Unidos lo quiere quitar. Es el de solución de controversias. Solución de controversias, exactamente, resolución de controversias, y bajo un contexto, además, en el que Estados Unidos quiere debilitar a la Organización Mundial de Comercio, claro. Y Canadá, por otra parte, dice, bueno, pues esta es nuestra resolución o sea, nuestra forma en la que podemos resolver controversias, y por supuesto pues es un capítulo que los protege. Quería mostrar también, o quería poner en la mesa otro punto de vista de cómo se han comportado estas negociaciones. En la terminal de Bloomberg tenemos el comportamiento de las monedas, de las principales divisas, digamos, en el mundo contra el dólar norteamericano. Hasta arriba, esto es en el trimestre, en lo que va de este trimestre, y el peso mexicano es la que lleva el mejor comportamiento, 5.90% es la ganancia que lleva el peso, y el dólar canadiense por ahí lo vemos en octavo lugar con una ganancia de 0.74%. Sin embargo, el dólar canadiense ha tenido más altibajos que el peso mexicano en este año, sobre todo en los últimos 3 meses han sido particularmente volátiles para el dólar canadiense, porque justamente Canadá es la que está pues en la tablita, ¿no? Creo que como ya decía, Canadá creo que está
imponiendo sus propias condiciones, lo cual me parece positivo también desde un punto de vista de negociación. Pero bueno, el mercado se lo ha cobrado en algunos momentos y si bien ahora está positivo en lo que va del trimestre, bueno, puede tener algunos altibajos y la perspectiva es que tenga un comportamiento volátil. Yo creo que el mercado en México ha anticipado de algún modo el que se va a lograr ese acuerdo trilateral. Hace unos días, apenas muy reciente, prácticamente rompió el piso de los 19 pesos. El dólar interbancario hoy cerró en 18.81, 0.5 unidades. Prácticamente fue una ganancia de casi 8 centavos, 0.40%. Entonces, creo que el mercado ha venido descontando, en México por lo menos, Sí, claro. la alta posibilidad de que se logre este acuerdo trilateral. Entonces, hay optimismo. Yo creo que sí se puede. Podríamos estar confirmando en los próximos días, no habría que ser tan pesimista. Y hay quienes hablan de que incluso podría romper el piso de los 18, llegar a los 17 que ya lo hizo. si es que se aprueba ya Así un tratado trilateral. Que ya lo hizo. Rondar los 18 en caso de que se apruebe el bilateral, que para México ya es visto como algo positivo. Correcto. Fue el 17 de abril cuando rompió ya el piso de los, recordarás, Abraham, de Por los supuesto que lo recordamos, 18, Chucho. el dólar interbancario de los 18 pesos, y fue bajo esa expectativa, porque la expectativa en ese momento era que en la primera semana de mayo, que nos quedaron mal, es cierto, se lograra, había un 80% de posibilidades de que se lograra ese acuerdo en principio, que no se materializó, ahí viene el lobo pero y así no no llegó. llegó el lobo, así es. Muy bien, yo en lo personal yo no creo que se vaya a alcanzar tan fácil un acuerdo trilateral, los veo muy optimistas, pero les pido Vamos a sus conclusiones. Pues en este sentido, en el Telecán original, para hacer un poco de memoria, todo estaba a punto de firmarse y Canadá se paró de la mesa por precisamente el capítulo 19. A nada de cerrar, tenían todo listo, ellos dijeron sin capítulo 19 no cerramos, se pararon de la mesa y Estados Unidos cedió. Entonces, podríamos ver algo parecido en este Telecán 2.0. Abraham. Creo que Canadá se está plantando frente a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene, particularmente Donald Trump no tiene las cosas fáciles. Como ya decíamos, sería volver a empezar a tomar cualquier otra decisión del camino que lleva actualmente las negociaciones. Entonces yo, en realidad yo soy optimista. Creo que eventualmente Canadá va a estar adentro y no va a haber una brecha en la que no haya tratado con Canadá o en la que solamente haya un tratado con México. Yo creo que los tres países van a continuar, se va a lograr un Telecán 2.0 tripartito. Las cosas se pueden ir hasta el último minuto, como lo comentaba Naye. Yo soy optimista de que sí se va a lograr ese acuerdo trilateral, y para México, creo que México está, en cualquier escenario, México ya logró un acuerdo bilateral con Estados Unidos, creo que era fundamental. Hay que recordar que el 80% del comercio total de México se hace con Estados Unidos. Creo que México en ese sentido está tranquilo, está cómodo, pero sí, es importante el convenio trilateral, yo creo que se va a dar. Bueno, pues sin duda estaremos pendientes de esta información y bueno, pues vamos a hacer una pausa, regresamos al análisis de la mesa central, no le cambie.